Hola jóvenes de Práctica Profesional B, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a otra clase más de esta asignatura. En esta ocasión vamos a continuar explorando el intrincado mundo de las habilidades interpersonales y concretamente nos vamos a enfocar en aquella que tiene que ver con nuestras habilidades de comunicación. Muchas veces cuando nosotros entablamos un diálogo con una persona, no necesariamente nos comunicamos de manera efectiva. En la clase del día de hoy vamos a estudiar cuál es el proceso sistemático de una verdadera comunicación efectiva para así evitar malos entendidos, confusiones y conflictos que se puedan derivar de una mala comunicación. Considero que esta clase es de interés, así es que los invito a que me acompañen. Bien, en pantalla aparece el famoso modelo de comunicación efectiva. Este es un esquema, es un diagrama donde se explica cuáles son los pasos y cuáles son los actores para poder desarrollar una comunicación efectiva. Como les decía hace unos minutos, no siempre que intentamos comunicarnos lo hacemos de la manera correcta, no siempre lo hacemos de manera efectiva, y estos errores de la comunicación derivan en confusiones, en malos entendidos y muchas veces en conflicto. Para ejemplificar mejor voy a utilizar el contexto de esta clase, donde el emisor, en este caso soy yo el que está hablando, yo soy el emisor. El mensaje va a ser el contenido de la clase y el receptor va a ser cada uno de ustedes cuando escuchen esta clase. Hasta ahí vamos bien. ¿Cuál es el código? El código es el lenguaje que estamos utilizando. Es decir, estamos hablando en castellano y ese va a ser el código que va a prevalecer durante todo el proceso. Si la clase la estuviéramos dando en Canadá, en Estados Unidos, probablemente el código sería el idioma inglés. No es el caso. Bien, ¿cuál es el canal? El canal que estamos utilizando en este momento, pues es el del video, el del internet, el modelo asincrónico. Entonces, cuando ustedes estén viendo este video, va a ser en YouTube, el canal va a ser YouTube, concretamente igual va a ser mi canal, pero el canal, para explicarlo mejor, va a ser el medio por el cual se hace llegar el mensaje, ¿de acuerdo? Entonces el canal va a ser el medio por el cual el mensaje es transmitido. Y por supuesto, ¿cuál es el contexto? El contexto, nosotros no estamos teniendo una plática informal, nosotros no estamos en un VIPS, sino que estamos en un contexto académico. Es muy importante definir el contexto porque muchas veces las personas, cuando no miden adecuadamente el contexto, pueden cometer un error de la comunicación, pueden simplemente salirse del objetivo principal de la conversación. Es decir, si yo les estuviera platicando esto en una reunión de amigos, en un bar, pues a lo mejor el mensaje no es importante porque probablemente no me prestarían atención o se distraerían con algún comentario o alguna situación que estuviera rodeando nuestro contexto. Por eso es muy importante también cuando intentemos comunicar una idea, aplicarla dentro del contexto adecuado. En este caso el contexto es un contexto académico, es un contexto universitario. Bien, una vez que ya tenemos definidas todas las partes de este esquema, el emisor, que soy yo, el mensaje, que es la clase, el receptor, que son ustedes, les voy a hacer una pregunta. Dentro de este esquema, ¿qué consideran ustedes que es el elemento más importante? Voy a hacer una pausa para que lo reflexionen. Una vez que ustedes lo reflexionaron, algunos de ustedes me dirán que la parte más importante de todo esto es el mensaje. Algunos me dirán, no, pues es el receptor porque es el que recibe el mensaje. Otros me dirán, no, es el emisor porque es el que transmite el mensaje. Otros más me dirán, es el contexto porque el contexto es un contexto universitario, si no, de lo contrario no se entiende. Bien, la realidad es que la parte más importante de todo este esquema es el famoso feedback o retroalimentación del cual no hice yo mención. ¿Por qué es la parte más importante de la retroalimentación? Porque es la forma que el emisor tiene para comprobar que el mensaje
no solamente fue transmitido, sino que también fue entendido por el receptor. Para ejemplificar esto, vamos de nueva cuenta con un ejemplo que se suscita mucho, con mucha frecuencia, en los salones de clases. ¿Cuántas veces ustedes toman una clase con un profesor determinado y el profesor se pone a escribir en el pizarrón y tira todo su rollo y demás, pero no hace una retroalimentación? Es decir, ustedes se quedan con dudas. Entonces es muy importante hacer la retroalimentación, porque de lo contrario el mensaje puede quedar perdida o puede quedar perdido dentro de este proceso. La mayoría de los profesores, cuando nosotros empezamos a tirar rollo en el salón de clases y nos ponemos a escribir en el pizarrón, no hacemos retroalimentación. ¿Por qué? Porque nos quedamos con lo siguiente: ¿existe alguna duda? Cuando yo digo hay dudas o existe una duda, muchas veces el receptor o los alumnos, pues por pena, por flojera, porque ya se quieren ir, porque ya se les hizo muy tediosa la clase, no retroalimentan al profesor, no hacen el proceso final, que es la retroalimentación. Simplemente dicen, no, no hay dudas y vete a lo que sigue. ¿De acuerdo? Y entonces el emisor, en este caso el profesor, pues también no realiza adecuadamente una retroalimentación. Una retroalimentación adecuada sería preguntarle a cualquiera de los alumnos que me repitiera el mensaje, que me repitiera el concepto. Si el alumno es capaz de repetirlo en su mayoría de manera correcta, entonces quiere decir que hizo una retroalimentación adecuada. Quiere decir que el mensaje fue entendido. Cuando el alumno no sabe, cuando el alumno se queda, pues es que no entendí, ahí yo me estoy dando cuenta que finalmente el mensaje no se entendió adecuadamente, y entonces tendré que volverlo a explicar de nueva cuenta y a lo mejor un poquito más despacio para que no queden dudas. Entonces el error que muchas veces cometemos los profesores es simplemente preguntar, ¿hay alguna duda? Eso no es una retroalimentación, eso es simplemente una pregunta vaga, una pregunta al aire, que probablemente los receptores o los alumnos pues no van a completar el proceso de la retroalimentación. Entonces el proceso de la retroalimentación requiere que ustedes, los receptores, me indiquen que recibieron el mensaje y que lo entendieron. ¿De acuerdo? Adicionalmente al proceso de la retroalimentación y a todo este esquema que vimos de la comunicación efectiva, muchas veces nosotros cuando nos estamos comunicando vamos a tener que tener determinadas consideraciones para comprobar que el proceso de la comunicación fue realmente efectivo. Y estas consideraciones son a nivel personal, a nivel individual, son consideraciones que debemos de hacer, a lo mejor reflexiones de manera interna, para así nosotros asegurarnos de que el proceso o la idea que nosotros queremos comunicar va a ser recibida de una manera altamente efectiva, de una manera eh, eh, correcta. Primer punto, dice ahí, lo verdadero no es lo que dice el emisor, sino lo que entiende el receptor. Y la palabra verdadero está entrecomillada. Esto es muy importante porque cada uno de nosotros tenemos una percepción distinta de lo verdadero, de la realidad. Si yo estoy viendo ahorita este video en YouTube, puedo suponer que el fondo de la diapositiva es azul marino, porque es azul marino para mí. Esa es la resolución que me da mi pantalla. Sin embargo, ustedes pueden tener un monitor con una resolución de pantalla distinta, o pueden estar viendo el video desde su teléfono y a lo mejor para algunos de ustedes el fondo de la diapositiva se ve en negro o se ve en azul claro, dependiendo del equipo de cada uno de nosotros. Por lo tanto, cada uno de nosotros no estamos compartiendo la misma realidad, o en este caso la misma verdad. Es por eso que es muy importante que el emisor no pretenda que sus palabras son verdad absoluta. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes la va a entender de forma distinta. De ahí la importancia de realizar la retroalimentación. El segundo punto habla de que el resultado de la comunicación se va a medir por el efecto que tiene en el receptor.
Esto lo podemos traducir fácilmente. Si yo estoy explicando una clase y finalizando la clase les digo, ahora vamos a hacer un examen de lo que acabamos de explicar, pues el efecto va a ser finalmente las calificaciones que ustedes obtendrían en dicho examen sorpresa una vez que yo les expliqué el contenido de la clase. Esto pudiera ser un arma de dos filos. Si yo no realizo una retroalimentación, pues probablemente de 10 alumnos que pudiera tener la clase, a lo mejor 7 reprueban dicho examen sorpresa. ¿Por qué? Porque no reforcé el conocimiento. Entonces es muy importante que reforcemos el contenido del mensaje. El tercer punto habla sobre que la responsabilidad de la comunicación efectiva es de ambos autores, tanto del emisor como del receptor. Lo que este punto nos indica es que también el receptor debe de hacer o debe de forzar la retroalimentación, no quedarse callados. Si tienen una duda, no supongan, levanten la mano y pregunten. Y muchas veces hay muchos alumnos que sí lo hacen, pero hay muchos alumnos que pues, por pena, porque qué va a decir el profesor, o a lo mejor mis compañeros me van a criticar porque estoy extendiendo la clase, y mejor me guardo mi duda. No, para que el proceso de comunicación sea efectivo, no hay que guardar dudas. El cuarto punto indica que cuanto mayor es la identificación del receptor con el emisor, tanto mayor será su voluntad de absorber el mensaje emitido. Esto quiere decir que se requiere que ambos actores, tanto el emisor como el receptor, estén en la misma frecuencia o poniendo el mismo nivel de atención. Esto muchas veces no se cumple al 100% en un canal como pudiera ser un salón de clases, o inclusive no se cumple en un video como este, porque pues a lo mejor ya tiré mucho rollo y sabes qué, pues mejor lo paro o lo adelanto o lo quito, ¿no? Entonces, sí, para que el mensaje sea entregado adecuadamente necesita haber un compromiso muy fuerte entre el emisor y el receptor. El quinto punto habla acerca de que cada persona oye y ve selectivamente un mensaje, siempre y cuando este mensaje coincida con los valores que yo ya tengo interiorizados. Esto sucede mucho, por ejemplo, en las campañas electorales, cuando hay campañas políticas, cuando va a haber elecciones en puerta y cuando hay debates, por ejemplo, pues cada persona va a escuchar solamente lo que quiere escuchar. ¿Y qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, no sé si recuerdan el último debate presidencial que hubo en nuestro país, donde había 5 o 6 candidatos, que estaba el presidente, que estaba el candidato del PRI, que estaba el candidato del PAN, y que estaba el Bronco, y que estaba, bueno, un montón de candidatos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que cuando le preguntan a la gente quién ganó el debate, pues los del PRI te van a decir que su candidato ganó. Que los del PAN van a decir, no, pues mi candidato fue el que tuvo mejores ideas, el que lució mejor. Que los de Morena van a decir, no, pues fue mi candidato el que ganó, porque dijo canallín y dijo 2, 3 chistoretes. Y los seguidores del Bronco van a decir, no, pues realmente mi candidato fue el que ganó, porque él habló de mocharle las manos a los rateros, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que muchas veces nosotros nos montamos en nuestras propias ideas o nuestros valores o en nuestras propias preferencias para escuchar lo que queremos escuchar y no necesariamente terminamos de escuchar el mensaje como realmente sucedieron las cosas. Entonces, para nosotros tener una comunicación efectiva, hay que quitarnos, despojarnos de nuestra parcialidad o de nuestra neutralidad y hay que volvernos más neutrales para intentar entender un mensaje de manera más adecuada. Por último, dice, la comunicación requiere que los receptores digan que han recibido un mensaje y que demuestren que lo han entendido realmente. Esto, de nueva cuenta, es retomar la retroalimentación y está en último punto precisamente para que no se nos olvide que lo más importante es la retroalimentación. ¿De acuerdo? Por otro lado, independientemente de las consideraciones que yo les estuve platicando, también existen barreras de la comunicación. Estas barreras nacen al interior de cada uno de nosotros, al interior de cada uno de nosotros y son creencias que nos impiden establecer comunicaciones efectivas, comunicaciones adecuadas. La primera creencia es que nosotros pensamos que lo que nosotros estamos comunicando
es muy claro. Por ejemplo, yo como profesor, si empiezo a tirar mucho rollo, si empiezo a tirar mucho léxico técnico, mucha palabra dominguera, no necesariamente todo mundo me va a entender, ¿de acuerdo? Entonces, necesito yo hacer que mi comunicación sea entendible para todo el mundo. Si yo estoy dando una clase de psicología, por ejemplo, entre psicólogos, no debo de abusar del rollo, de la jerga, de las palabras domingueras, porque independientemente de a quién vaya dirigida mi clase, no todo el mundo me va a entender. Entonces hay que ser muy claros, hay que ser muy concisos, hay que ser muy meticulosos en las explicaciones y no suponer que todo el mundo tiene el mismo nivel de conocimiento que yo, o no suponer que todo el mundo tira las mismas palabras o utiliza las mismas palabras que yo. Por eso dice que de alguna u otra forma todos le damos el mismo significado a las palabras. Vamos a hacer un ejercicio. Si yo utilizo la palabra sexo, en este momento me pongo a hablar de sexo, algunos de ustedes van a entender la palabra sexo como género, es decir, hombre o mujer. Y algunos otros de ustedes van a entender la palabra sexo como el tener sexo, el tener relaciones sexuales. Es decir, que aquí una palabra, la palabra sexo, puede tener distintas interpretaciones. Y si yo no tengo cuidado en solicitarle a mis interlocutores que interpreten la palabra con el mismo sentido que yo le estoy dando, se, corro el riesgo de que se genere una barrera en la comunicación. ¿Por qué? Porque unas personas van a pensar en sexo como en género y otras personas van a pensar en sexo como en relaciones sexuales y ahí va a surgir una discrepancia. También creemos que la manera en que percibimos la situación es igual como la perciben los demás. Va un poquito de la mano de lo que les platicaba yo hace rato, de que cada uno de nosotros tenemos una percepción de la realidad distinta. Y luego, cuando nosotros entramos en una dinámica de una discusión, la mayoría de las veces pensamos que nuestra postura es la única y que es la adecuada, es decir, que nosotros tenemos razón y que el del frente pues no tiene razón y no tendría ni siquiera por qué estarnos contestando. Esto es equivocado, independientemente de qué tan seguros creamos que es segura nuestra postura o qué tanta razón creamos que tengamos, necesitamos permitirle a la otra persona expresar sus ideas, porque puede ser que aunque nosotros pensemos que 2 más 2 son 4, hay que escuchar la argumentación del otro para que nos diga por qué él piensa que 2 más 2 es 5. Puede estar él a lo mejor utilizando matemáticas más avanzadas que yo y resulta que 2 más 2 en determinados contextos matemáticos resulta que sí es 5. Y entonces el ignorante voy a ser yo y no él. Por lo tanto, hay que permitirle a nuestro interlocutor tener pues por lo menos un derecho de réplica o un derecho a explicarse, ¿de acuerdo? Y esto de manera concreta resume las barreras de la comunicación. Hay que despejarnos entonces de la soberbia, de ideas preestablecidas, de nuestros propios valores. Hay que intentar ser neutrales al momento de intentar comunicarnos para así no generar conflictos a la hora de la comunicación. ¿Y por qué es importante no generar conflictos? Porque la mayoría de las veces los conflictos o los errores de la comunicación van a generar conflictos. La semana pasada hice mención de la imagen que está en pantalla, donde pues si ustedes la analizan detalladamente, pues resulta que estas personas están generando un conflicto, pero resulta que ambas personas tienen razón. ¿Por qué? Porque uno ve la imagen como un 6 y el otro lo ve como un 9. ¿A quién le vas a otorgar la razón en este conflicto? Pues es algo complicado, algo complicado de definir porque ambos tienen la razón. Por eso es muy importante que entendamos que los conflictos de comunicación son muy comunes, son más comunes de lo que nosotros necesitamos o de lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque cometemos errores a la hora de comunicar nuestras ideas, a la hora de transmitir instrucciones, a la hora de intentar dialogar, pero no hacemos un diálogo, sino que hacemos un monólogo donde solamente una persona habla. Esto tarde o temprano va a derivar en un conflicto. El conflicto de comunicación es el más sencillo de resolver siempre y cuando haya voluntad
para querer resolverlo. La mayoría de las veces cuando un conflicto de comunicación crece, porque también es cierto que el conflicto de comunicación es el más fácil que crezca como bola de nieve, porque lo aderezamos con elementos subjetivos, con emociones, sentimientos, ideas, etcétera, etcétera. Si no resolvemos rápido el conflicto de comunicación, este va a crecer como bola de nieve. Sin embargo, es muy fácil de abordar el conflicto de la comunicación por ejemplo, decir, a ver, espérate, tú ves un 6 pero si te pasas para acá, ya vas a ver un 9. Ah, entonces los dos estábamos en lo equivocado. ¿Qué quieres ver? ¿Un 6 o un 9? Y entonces, pero ya te pones tú a deshojar la margarita, a a proponer soluciones y no a encontrar culpables. Realmente un conflicto de comunicación, como decía un dicho muy popular de un comercial en los años 80, decía, hablando se entiende la gente. Mientras haya oportunidad y voluntad para hablar, todos los conflictos de comunicación van a ser resueltos de manera satisfactoria. Entonces, aquí el consejo es, cuando ustedes crean que están en un conflicto que ha sido derivado de la comunicación, desen tiempo de escuchar a la otra persona y tengan voluntad de resolver el conflicto. Despójense de que ustedes tienen la razón, despójense de que probablemente la otra persona es ignorante o no tiene la razón y dense tiempo para intentar encontrar una solución. Y una forma también muy especial que existe para evitar los conflictos de comunicación o los conflictos en general es el desarrollar la habilidad de la comunicación asertiva. En clases posteriores voy a platicar un poquito más a fondo acerca de la asertividad, pero básicamente el ser asertivos quiere decir que nosotros digamos las cosas como son, sin ser agresivos, pero tampoco sin ser agachones, sin ser tímidos a la hora de expresar una idea. El ejemplo claro de la comunicación asertiva es el de una persona que hace un reclamo a un mesero en un restaurante. Hay tres formas de reclamar en un restaurante: la asertiva, la agresiva y la pasiva. La comunicación agresiva es cuando tú descubres que tu vaso que te sirvieron en el restaurante está roto, está sucio, y la forma agresiva es decirle, a ver, no sabes con quién te metes, háblale al gerente, porque ya voy a hacer que te corran, porque esto que acabas de hacer es inaceptable. Pues ciertamente el mesero cometió un error en llevarte un vaso sucio. Pero si tú te portas agresivo, pues probablemente lo que va a hacer el mesero es que, ok, si te cambio el vaso y discúlpame, pero va a llegar y en la cocina te va a escupir tu plato, porque esto sí pasa, ¿eh? Yo trabajé mucho tiempo en los restaurantes y la gente que de repente se pone pesada con los meseros, pues el mesero no dice nada, se queda callado, pero ya en la cocina pues agarran y le echan ahí un escupitajo a tu hamburguesa o a tu sopa y pues así se desquitan. Entonces, el modo agresivo de pedir las cosas no te va a llevar a un buen final. Por otro lado, si tú agarras y así tímidamente le dices al mesero, señor, ay con la pena, pero creo que me trajo un vaso sucio, el mesero no te va a pelar, va a decir, pues este cuate es un pusilánime, ¿no? Es un wuss, como dicen los americanos. No, nada, sáquese. Es más, ahí te va otro escupitín para que se te quite lo sonso, ¿no? Entonces también el modelo pasivo no te va a llevar a ningún lado. ¿Cuál sería la correcta forma de solucionar el problema con el mesero? Sería utilizando la comunicación asertiva. Es decir, a este güero, ven por favor, híjole, ¿qué crees? Probablemente no es tu culpa, pero me trajiste un vaso sucio. ¿Me lo puedes cambiar, por favor? Gracias. El mesero se va a dar cuenta que cometió un error y inclusive apenado va a ir a cambiarte el vaso y te va a traer uno limpio. Cuando tú eres así asertivo, inclusive vas a obtener mejor atención del mesero porque pues no lo insultaste, no lo agrediste y tampoco fuiste así muy timidón, sino que le hablaste con mucha confianza y a lo mejor estás dejando entrever que si continúa esta interacción, pues hasta inclusive le puedes dejar una buena propina. Entonces la comunicación asertiva simplemente es una técnica que dices las cosas como son, sin ser agresivo, sin ser pasivo, sino simplemente describes la situación o describes tu deseo tal y como lo quieres expresar,
sin lastimar el ego de nadie, sin ofender, sino simplemente diciendo las cosas tal y como son, ¿de acuerdo? Y bueno, ya con esto llegamos al final de la clase. Me gustaría que me dejen un comentario en la plataforma acerca de cuáles de estas estrategias que discutimos el día de hoy les pareció interesante y por qué. Esa va a ser eh, la actividad de esta semana. Y pues nada, agradezco su participación, no dejen de cuidarse y nos escuchamos el próximo martes. Hasta entonces.